Vamos con Vamos Beatriz a Arlo. Beatriz Arlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches. dicen? Gracias. Especiales, gracias por estar. Gracias a ustedes. Son noches difíciles. Siempre las 11 de la noche es difícil. En estas épocas un poco... Con este frío, usted Con quiere este decir. frío. Ah, Este frío. A ver, una generalidad. Pandemia, protestas, circulaciones restringidas. ¿Qué está viendo? estoy viendo que en algunos casos estamos tocando límites, pero no digo límites que una vez traspasados nos lleven a un país diferente o a una república que quiebra, sino límites que no estábamos acostumbrados a tocar. Para la pandemia estamos pidiendo un límite. ¿Qué es lo que nos desespera de la pandemia? Que aparezca un límite, que nos digan, va a durar hasta el 17 de febrero de 2022. Si nos dice, si un enviado de una mente trascendental nos dijera eso, nos tranquilizaríamos. Pero para la política y para la vida pública no queremos tocar esos límites. No queremos decir, el Parlamento va a funcionar mal, Dios sabe hasta cuándo. La justicia va a tener largas ferias, Dios sabe hasta cuándo. Retoma ahora un poco, pero Dios sabe hasta cuándo va a tener una nueva feria. Esos no nos inquietan enormemente porque tienen que ver con la continuidad de la República, tienen que ver con la continuidad de la Argentina. Además de los límites económicos que ustedes plantearon y que realmente hablan de un país peculiar. En un país donde hubieran caído esas decenas de miles de empresas, ese país ya estaría quebrado. O sea que hablan de un país que ha tenido una economía con grandes empresas, medianas empresas y luego empresas muy chicas que no sé si eran lo más adecuado para enfrentar ninguna crisis. Ojalá puedan enfrentarla, pero digo, en las dimensiones de la economía actual, esos decenas de miles de empresas que han caído, no sé si eran lo más adecuado. Cuando uno recorre las grandes ciudades europeas, pongamos, uno está en Berlín o uno está en París, y un sábado a la tarde a las 5 quiere comprarse un par de zapatos. Se tiene que ir caminando descalzo hasta el Asia Menor. Mientras que en Buenos Aires, si un sábado a las 5 usted se quiere comprar un par de zapatos, sale donde vive en Caballito, donde vive en Belgrano, y va a encontrar esas pequeñísimos locales, pequeñísimas pymes comerciales que van a tener un par de zapatos que quizás no sea del todo el que busca, pero lo va a encontrar. Sí. Eso habla de una economía rara, sí, de una economía basada en pequeñas empresas, todas muy respetables, todas creadas en la base de enormes esfuerzos, en muchos casos esfuerzos familiares, pero que no terminan de armar una economía con cierto nivel de resistencia. Sarlo, le quería preguntar por el banderazo de hoy, o los banderazos de hoy. ¿Cómo lo vio? Lo vi yo con... No estuve, pese a lo que acá el amigo Van der Kooi. Yo lo aclaré. Usted es marchóloga, no digo... Fue mi primer faltazo. Bueno. Hoy pegué el faltazo. Lo vi con la misma mezcla de consignas que tienen las manifestaciones, excepto cuando entran las marchas, las columnas que son organizadas ya sea por sindicatos o por partidos políticos, donde ahí no hay mezcla de consignas y el que se sale del libreto le dicen compañero, compañera, nosotros venimos cantando esto. Pero en las manifestaciones espontáneas esas mezclas de consignas, muchas veces contradictorias, queremos república, pero queremos un presidente que mande bien, es decir, consignas muchas veces contradictorias existen siempre, porque la gente no lee un manual de teoría política ni de sociología política antes de ir a la marcha, sino que en esas marchas, que no están convocadas ni por partidos, ni por sindicatos, ni por organizaciones de derechos humanos, para poner un caso, sí, o agrarias, para poner otro caso, en esas marchas coexiste el caos del imaginario y de la ideología. Entonces se va a pedir al mismo tiempo que todo sea... Bueno, fue lo que ocurrió de alguna manera que uno visualizó hoy, ¿no? Efectivamente, existe el caos de una ideología que no está organizada por lo que a veces las instituciones, que muchas veces se habla mal de ellas, que son los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de bien público, que saben cuáles son
con cierta claridad, no digo que siempre con claridad extrema, pero saben con claridad cuáles son los objetivos y cuáles son los puntos que hay que recorrer para conseguir esos objetivos. Las marchas espontáneas no tienen eso, ni tendrían por qué tenerlo. Ni tendrían por qué tenerlo, porque no son organismos, los que han ido no son organismos, sino ciudadanos independientes, que muy corajudamente se han movilizado y que yo respeto mucho esas movilizaciones, pero de cuyas consignas uno no puede sacar ninguna línea de acción política. Usted, perdón, que por ahí me equivoco en lo que le digo. Le voy a preguntar, ¿usted cómo vivió la pandemia? No se lo pregunto en términos de su cotidianeidad, porque será como la de todos, pero cierto enojo con algunas restricciones íntimamente, digo, no, digo, ¿usted ha sentido respecto de la pandemia? A mí me ha pasado, se lo comento, digo, sobre todo en las etapas más duras, ¿no? Esta sensación de tener muy restringido el movimiento, la circulación, los indicativos de dónde puedo, dónde no puedo. ¿Usted lo ha vivido así también? No. ¿O lo aceptó disciplinadamente? Yo me pregunté por qué no lo vivía de manera irritada y encontré de manera bastante rápida la respuesta. Yo viví durante la dictadura militar, donde si salía a la calle me podían matar, me podían secuestrar o me podían llevar presa y torturar. Es decir, donde vivía en un azar permanente. Ese recuerdo entrar a cualquiera de los bares de la calle Corrientes con un terror pánico. La Paz. La Paz, por ejemplo. El Foro, por ejemplo, que ya no existe más. Con terror pánico, porque no sabía qué podía pasarme. Si iba a llegar a salir de ese bar, si iba a salir sola de nuevo, o si me iba a acompañar alguien que me dijera, usted me acompaña, y no se sabía dónde. Entonces yo viví bajo dictaduras en las cuales lo aleatorio, lo azaroso de la vida de las personas, sobre todo la vida de las personas de izquierda, como era mi caso, era muy alto. Estoy acostumbrada, estoy como templada. Yo me preguntaba los primeros días por qué no me irrito. Pero si en el 76 yo quedé encanutada en la casa de una amiga que me salvó la vida, quedé encanutada durante meses. En un lugar muy extraño que era Corrientes y Uruguay. En Corrientes y Uruguay, yo encanutada. Un buen lugar para que no me buscaran. Para que no me buscaran. Exactamente. O sea que no tengo esa expectativa de que mañana me tengo que ir al teatro. Yo, como ustedes saben, yo soy espectadora de espectáculos en vivo y de música en vivo. Lo extraño muchísimo, pero si nunca más lo voy a tener en la vida, me resignaré. Porque estuve resignada a que quizás me llevaran presa. Claro. Entonces, esta experiencia de la dictadura, en quienes fuimos personas que nos tocó esa experiencia, afortunadamente no les tocó a muchos otros, y me alegro, no es que digo aprendan de nosotros, sino me alegro porque fue horrenda, pero fui templada en eso. Tenía 40 años, o sea que era lo suficientemente joven para que mi carácter y mi temperamento se templara en eso. Por tanto, la pandemia, me tengo que quedar en mi casa. No pasa nada. Beatriz, la política, 8 meses, 7 meses de un gobierno donde hay un equilibrio entre el presidente y la vicepresidenta determinado. ¿Qué lectura hace de estos 7 meses de Alberto y Cristina? Usted se sonríe como yo cuando dijo la palabra equilibrio. Bueno, es un equilibrio. Sí, claro. Inestable. Un equilibrio inestable. Es muy difícil para un presidente que ha sido elegido con votos de otro político, en este caso de otra política, es muy difícil lograr una autonomía. Fíjense que Kirchner logra la autonomía de Duhalde después de los 2 primeros años, pero Duhalde no había sido candidato. Posiblemente Duhalde lanzó a la cancha a Menem, a Kirchner, lanzó a la cancha a esos candidatos con la esperanza de influir sobre el ganador, supongo, estoy dando como hipótesis. Pero Kirchner no era el candidato de Duhalde. Es más, uno podría pensar, y ustedes eso podrían discutirlo conmigo o con cualquier historiador, si Duhalde quería realmente que Kirchner fuera el que sacara ese 22% de los votos que por la distribución de esa elección lo hizo presidente.
O sea, Kirchner no se sintió con el peso de que lo que había sido decisivo para su elección era Duhalde, mientras que, salvo que Fernández tenga un proceso de amnesia, lo que fue decisivo para la elección fue la transferencia de los votos de Cristina Kirchner. O sea, ahí hay una deuda, servicio, bendición, lo que ustedes quieran ponerle como nombre, que cualquier persona siente que tiene que pagar. Y aunque no sienta que tenga que pagar, siente, sabe y presume que se lo van a recordar permanentemente. ¿Y cómo, Beatriz, y cómo la ve a Cristina hoy? La ve, en la pandemia todos la vemos quieta, pero usted la ve activa con la justicia. ¿Cómo la ve a Cristina hoy? Lo de la justicia para mí es un reino desconocido, absolutamente desconocido. Es como la de los espías, son dos reinos, para mí son dos reinos desconocidos que desgraciadamente están muy vinculados hoy. No sé cuánto y cómo está operando Cristina con la justicia. Se supone que su proceso está en marcha, que uno de sus procesos está en marcha, se supone que está en marcha. Ya había prestado la primera declaración en ese proceso y si no se prohíben las declaraciones por medios virtuales, Cristina va a tener que seguir virtualmente en sus declaraciones. Y sabe que en algún proceso va a tener que presentar descargos muy fuertes. Tiene una ventaja, que es que, según me dijo a mí, no cuando era presidente de la República, sino muy poco antes, Fernández, no hay pruebas sobre Cristina. No me dijo no hay delito. Entonces, la precisión que tienen los abogados cuando hablan. Él me dijo sobre Cristina no hay pruebas. Y cerró el tema. En una conversación que ni siquiera era reportaje, no era parte de los reportajes que yo le hice, era una conversación donde él gentilmente me había invitado a almorzar. O sea que no era un reportaje. Y me dijo sobre Cristina no hay pruebas y retiró el tema de la mesa. Me llamó mucho la atención que lo que me dijera es que no hay pruebas, no que no hay delito, ni sospecha de delito, ni objeto de delito, ni situación de delito, sino que no hay pruebas. Es un matiz. Es un matiz. Es un matiz, sobre todo viniendo de boca de alguien que el presidente de la Nación, que es un penalista. Es decir, es un experto en encontrar esos matices en sus defendidos. ¿No? Es verdad. Otra cosa, usted le preguntaba a Pablo recién sobre el tema de Cristina. ¿Cómo interpreta, cómo lee, qué le parece? ¿Le hace bien al presidente el silencio de ella? La no participación, por lo menos pública. Fuera de lo público sí participa. Pero, ¿le sirve al presidente? ¿Cree que el presidente puede aprovechar eso en algún momento para construir, no digo un liderazgo, pero un espacio propio? No sé si le sirve al presidente el silencio de Cristina. Como usted sabe, yo había fantaseado que Cristina iba a ocupar otro lugar en la presidencia de Fernández como vicepresidenta, es decir, un lugar más internacional. Más internacional, el vicepresidente que representa a la Argentina junto con sus embajadores, que va a las organizaciones mundiales, que impide que Fernández se levante cuando habla Áñez, porque a lo mejor ella se quedaba sentada, que iba a encontrar un lugar más internacional, cosa que efectivamente no eligió. La cuestión es no lo que Cristina le impide, sino lo que otros están dispuestos a construir con Fernández. Fernández no tiene gobernadores, pues tiene buen trato con algunos gobernadores. Se ve obligado a ir a Formosa para decir que la provincia que mejor anda en la Argentina, Formosa. Claro. Insfran. No sé si... Bueno, Moyano es un dirigente ejemplar. Moyano es un dirigente ejemplar. Moyano es un dirigente ejemplar, es decir, se ve obligado a movimientos, yo diría casi espasmódicos, cuando tira para armar una alianza. Es decir, lo de Formosa e Infran, no digo que todo el mundo tenga que saber cómo gobernó Infran ni qué es Formosa, pero en general la gente que escucha los discursos con detalle sabe Formosa y sabe Infran. O sea que no tiene gobernadores, no ha tenido tiempo, no ha tenido disposición, o su liderazgo es considerado demasiado breve como para hacer una apuesta. Sí.
Pero no tiene esos gobernadores. No sé dónde están si siguen con Cristina. Algunos gobernadores e intendentes sí siguen con Cristina, otros quizás no, pero no tiene eso. ¿Breve sería transición? Si Dios lo escucha a usted, No, yo le pregunto. lo va a mandar al infierno. Beatriz, el peronismo, bueno, en la historia siempre tuvo esta cosa de que la economía le funcionó bastante bien, ¿no? O sea, inclusive Kirchner, cuando asumió, vino la suba de la soja, ¿no? Tomó un gobierno y un país que tenía superávit comercial, tenía superávit fiscal. Hoy la crisis es muy profunda. ¿Cómo ve este peronismo con la economía implosionada? Digo, aparte de la pandemia, ¿no? Porque ya venía, digamos, pero la pandemia le puso como un dato para abajo muy importante, ¿no? No, sin duda, el peronismo no está acostumbrado a recibir con 30% de desocupación, como recibió Fernández, y con este aumento de la deuda, sin duda, estaba acostumbrado a condiciones mejores. Pero además estaba acostumbrado, desde que lo construyó, pongamos desde el año 50, 48, desde que se construyó con Perón y Eva, estaba acostumbrado a tener apoyos más sólidos, yo diría afectivamente más unidos. Si hay algo que uno podría decir en términos de imaginario político, de relación política, es que Fernández no tiene apoyos afectivamente unidos a él. Excepto, no me cabe la menor duda, la lealtad de gente como Cafiero, está obviamente, claro. La lealtad de los que lo rodean, no me cabe la menor duda, y no estoy juzgando esto, sino los de la gente que no lo conoce, los de la gente que afectivamente se vinculó con Perón, que afectivamente se vinculó con Menem, en momentos... Y con Cristina. Y afectivamente se vinculó con Cristina. No tiene eso. No sé si lo podrá construir. Beatriz, mil gracias por estar de nuevo. No, gracias por... Esperemos que la Bien. próxima Buenas noches. no sea en pandemia. Esperemos. No sé cuándo piensan volver a invitarme entonces. Bueno. Siempre está la puerta abierta, lo sabés. En 10 años nos vemos. Gracias. Gonzalo, gracias, Buenas Hasta luego. noches.